Vamos a empezar, ya no nos queda nada. Hoy tengo que ir rapidito con esto, porque este es un tema corto, pero después quiero enseñar un tema que para mí es de los mejores. Ya lo enseñé el año pasado en otro contexto de curso, que me parece que está bueno porque es bien nos toca a todos y también podemos entender un montón de otras cosas más. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hoy hable de nuevo. Señor, gracias por un día más que nos podemos juntar en tu nombre y sabemos que en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay capacidad de poder pensar, entender, razonar, de ser revelados, de ser inspirados por tu palabra, por tu presencia. Señor, que lo que hablemos te dé gloria y por sobre todo nos equipe, nos dé recursos y herramientas que puedan ser utilizadas a nuestro alrededor los días que vienen, en nuestras congregaciones, en nuestros lugares en los cuales nos movemos, pero por sobre todo que tu nombre sea exaltado, que es lo único que nos importa hacer sobre esta tierra. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. ¿Se acuerdan que habíamos visto las características de una voz normal? Habíamos hablado del timbre, la altura y la intensidad. Yo ahora le agrego la articulación. Cuando hablamos de una voz normal, el timbre es claro, es nítido, no es ruidoso, que el ruidoso es es una palabra muy amplia, porque cuando hay disfonía en la voz o hay problemas vocales, hay un pequeño ruido dando vuelta, que como hicimos la otra vez con Edith, siempre hay un porqué del ruido en la voz. No es simplemente que se usó mal, se abusó en tiempo, en forma. Hay siempre un origen en el espíritu que genera algo y provoca, como todas las cosas, ¿sí? Todo el cuerpo físico viene de algo espiritual o el alma no resuelta y que repercute en nuestro cuerpo. Son muy comunes gastritis, dolores de cabeza, las tensiones, todo, bueno. Y acá nosotros ese día mencionamos algunas, yo después en la otro PowerPoint las voy a volver a mencionar. La altura normalmente es acorde al tono óptimo donde la persona está hablando. La intensidad la maneja según el espacio en que habla y según los oyentes que son receptores. Es una voz normal, digamos. Una articulación que es moderada a un ritmo de inteligibilidad, o sea, se le entiende. Cuando uno tiene a alguien que no se le entiende, yo ya tengo un factor ahí. La voz no ha sido hecha para que no se entienda el habla. Recordemos que el habla es la parte articulatoria de los fonoarticulatorios, órganos fonoarticulatorios, que están hechos para que en el idioma que funcionan se entienda. Cuando no se entienden, siempre es porque hay algo detrás que la persona está, que no siempre son cosas graves, terribles, otras veces sí, pero por alguna razón no se está queriendo hacer entender. Cuando yo tengo la voz de un quebrantado, y quebrantado ustedes pongan el nombre que ustedes quieran, porque eso es muy amplio, ¿sí? Eso lo saben bastante mejor que yo. Estas 4 cosas tienen pequeñas modificaciones y uno, cuando lo puede identificar, también puede de a poco ver qué hay detrás. Los timbres se empiezan a poner más opacos, más oscuros, más velado, soplado, ruidoso. Es una voz que no suele ser del todo clara cuando suena. Ya hay como una especie de como si le hubieran apagado la lucecita y esa voz ya no tiene el brillo. Cuando uno puede entenderla, la voz a nivel espiritual, uno se da cuenta. Yo ya después de tantos años como que por ahí escuchando las voces puedo identificar esa, ¿está prendidita la luz interna o está como más apagadita? Puede ser por una cuestión netamente física, pero normalmente la voz que está bien no es apagada. La altura suelen tener un tono más agravado. Es como que la voz se agrava en la nota.
Es impresionante cómo uno podría darse cuenta. Y pasa por ahí con los que, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué al estar bien le preguntamos? Porque la persona viene o hablando más suave de lo normal o ha bajado la nota. Entonces dice, no es el sonido normal. Por ahí uno con los hijos también se da cuenta cuando vienen con la voz más baja, bajan el tono, intensidad y nota. Se les apagó algún switch interno en donde no es la voz habitual. Y la articulación normalmente de una persona quebrantada es poco entendible. No es totalmente clara. No te puede decir a nivel sintáctico, por decirlo de alguna forma, frases coherentes, como uno las escucharía, puede tirar palabras, sí, no, por acá, y uno tiene que armar todo el mapa interno que me está queriendo, y uno habla y va sacando palabras, pero no tiene la capacidad en primera instancia de hablar que se le entienda, y habla o a mucha velocidad o a menor velocidad de lo habitual o de lo normal, y hay un cambio. Cuando uno podría, desde el sonido del habla, de la voz, identificar en las personas qué hay dentro, qué les está pasando, no qué, pero que hay algo. Por ahí él no nos dice qué, porque tengo que, entre usar el discernimiento, entre centrarme a hablar, hay varios factores, pero sí me puedo dar cuenta que algo no está bien con esa voz, con esa persona, porque recordemos que la voz es una persona. Entonces, como puse al comienzo, el alma habla, ¿sí? O sea, todo lo que le pasa a una persona a nivel del alma, pensamientos, sentimientos, emociones, tienen un sonido diferenciado a ese sonido cuando la persona está muy bien. Hay un trabajo de investigación que se hizo en 9 naciones distintas, en donde ponían a la misma persona, en un momento muy alegre y recibiendo una noticia muy buena. Hicieron todo un trabajo ficticio con un grupo que no sabía y otro grupo testigo que se llama que sí sabía. Entonces, a este que no sabía, lo llaman por teléfono, te ganaste, no sé qué, ¡ay! La voz, y cómo sonaba su voz durante una semana entera a causa de eso que le había movilizado adentro. Y otro grupo testigo que sabiendo le hacían lo mismo. Te ganaste, como sabía que no era verdad, la voz no se le modificaba en absoluto. A la vez, estos dos grupos le agregaron un tercero en donde le daban malas noticias. Corrían un riesgo ahí grande, pero estaban preparados de toda forma y de todo color. Y inmediatamente le hacían durante esa semana estudios para ver, y todo esto estaba absolutamente desmejorado. La voz más entrecortada, como la respiración agitada, elementos que hacen que hay un cambio por lo que ocurrió adentro. Entonces la voz es absolutamente maleable, por decir así, flexible a lo que le está pasando. Imagínense una persona que lleva años con un dolor interno, con algo no resuelto, todo el tiempo, empieza a generar en esto como un hábito. Yo he recuperado un montón de cosas en mis pacientes yéndome un poquitín más adentro de la voz física, diciendo, a ver, ¿dónde empezó esto? Y cuando vamos a eso y eso se resuelve o se entra en un camino de resolución, ya la nota empieza a subir, se le empieza a aclarar, hay mejor respiración, es como que está bastante relacionado. Ahora, las características visuales, si yo lo veo en el nivel, al mundo espiritual, a las voces, los colores de esa voz se opacan, como dijimos recién, pierden brillo. Las formas se deforman, esto que hablamos de las formas, tamaño y diseño de las voces. Si esa voz era una voz hecha para, no sé, quebrar cosas,
esa voz ya no lo puede hacer prácticamente porque él está quebrado, entonces no tiene la capacidad de usar su sonido para eso. Por eso, más allá de la identidad, del propósito y de todo, que una persona tiene que ser sana, para mí tiene que ser sana para que su voz se restaure. Una persona que no es sana no tiene una voz restaurada, por ende Dios no tiene una voz para hacer extensión y ser utilizada en la tierra. Entonces, como que una persona quebrantada es una persona menos que puede usar su voz para ser voz de Dios en la tierra. Tan simple como eso. Yo lo veo desde este punto. Porque una persona que se calla va a hablar menos, va a hablar mal, va a entrar a todas estas cosas que ya vimos que lo tenemos en nuestro espíritu y también tienen su correlación en la parte física, natural. De alguna manera se tergiversa. Entonces, esa persona que tenía que tener un diseño o diseños de un montón de cosas que fue creada, que fue portada en su creación, deja de funcionar. A mí a lo largo del tiempo yo he visto muchas personas que uno escucha la voz y dice, esta voz está funcionando para lo que tiene que funcionar. Y solamente en nuestra mente entra que cante o que hable o que predique o que enseñe o que... Pero entre el canto y el habla hay un montón de cosas que se pueden hacer con la voz y nosotros en la iglesia lo hemos puesto, bueno, o enseña o canta. ¿Sí? O sea, si él es talentoso porque le salen bien las notas, que cante. Y el que sabe enseñar, que enseñe. Si no hay propósito, todos podemos enseñar y todos podemos cantar. O sea, tiene que haber una cuestión de propósito y diseño, más allá de que algunos pueden hacerlo más que otros. Entonces, si yo me doy cuenta, también puedo ver características que son perceptibles. Las intenciones y formas y diseños, que era lo perceptible, que habíamos hablado la clase anterior, también se tergiversan y se manipulan. Cuando uno se da cuenta que la voz, hay una voz de una persona con quebranto, las intenciones de cómo saca su sonido, absolutamente inconsciente, ¿no? En muchos casos, otros conscientes, no son de la forma correcta o de la forma habitual, de la forma que esa voz debería funcionar. Está tergiversado, ya hay un sonido. A ver, les voy a dar un caso que es muy puntual para que ustedes lo tengan como más claro. Las mujeres que han caído en prostitución por mucho tiempo son una de las que más su sonido vocal se desmejora, porque empiezan a hablar más agudo, buscan toda una forma de seducción, porque se ha hecho su voz a lo que esa persona ha hecho físicamente y en el pecado que ha caído, por el quebranto que esa persona está. La persona que ha tenido abuso, que ha sido abusada física y sexualmente, la voz se apaga, se le baja la nota, habla más suave y cuando por momentos necesita decir cosas pasa al extremo, grita, tiene como enojo y no maneja las intenciones correctamente y la voz no se usa de la manera correcta. Entonces, bueno, uno puede irlo como viendo. Ahora, bueno, ¿estamos con esto? Sí. Y lo que... no, ya lo tengo abierto. Lo que vamos a ver ahora es un tema que para mí es uno de los más lindos de todos en relación a la voz, que es, tengo un contraste acá, la voz joven y la voz del joven. Son dos cosas distintas, pueden coincidir, pueden que no. Hacemos un repaso de esto. Lenguaje es el centro del control donde se comprende y se expresa una emisión. El habla es el centro que genera los movimientos de los sonidos. Y la voz es el sonidos y soplos que se emiten. ¿Sí? Para fin de año creo que me voy a meter con la Biblia en esto y en esto.
que son dos áreas que yo las manejo bastante poco en lo natural, pero empezó a tener algunos casos y como hice con la voz, para recuperar problemas con la voz me fui a la Biblia. Entonces con esto me estoy yendo de nuevo a la Biblia porque es muy interesante todo lo que la Biblia habla sobre el lenguaje y lo que habla del habla. También es muy interesante. Ya esto lo hemos visto, lo pasamos rápido, ya lo sabemos. Para mí, acá hay algo que me gusta mucho y es que antes del comienzo del mundo ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios, es Jesús. Llega un momento en el que Dios en nosotros habla a través de Cristo, que es el que mora en nosotros, y es el que genera el sonido del hombre. ¿Sí? Hay ahí todos unos misterios que son apasionantes, pero no lo vamos a meter hoy. Voz joven y voz del joven. La voz joven es la voz, se puede tomar aproximadamente entre los 2 y 13 años, que no tiene límite de edad. No está sujeta al cuerpo físico. La voz del joven sí abarca entre los 12, los 50, 55 años. Se dice que aproximadamente la voz, más allá de que la persona sea adulta fisonómicamente, fisiológicamente, la voz joven abarca ese tiempo. Ya después empieza un poco la voz del adulto mayor, que es un poquito más aproximado por ahí. Esta primera voz obedece a un propósito y esta segunda voz está sujeta a la edad y a los periodos evolutivos. Normalmente la gente sin el Señor se queda con esto. ¿Por qué? Porque sabe que la voz le va a durar tanto tiempo, después ya la voz va a decrecer, ya no tiene la misma capacidad de funcionar, pero en el Señor nosotros nos posicionamos en este punto. Puedo tener 60, 80, la edad que quiera, pero mi voz sigue funcionando. Porque ya vamos a entender cómo es que yo hago que mi voz se mantenga joven y ahora les voy a explicar qué es ser joven. Dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para los creyentes. Y esa palabra joven tiene como varias raíces, que no es necesariamente el joven que uno dice, y siempre uno se lo da a los jóvenes, los chicos jóvenes. Esa palabra joven tiene que ver con este significado y no tanto este. Son dos. Uno es nar, que significa nuevo, fresco, novedad. Es el que es más pichoncito, por decir, en cuanto fisiológicamente, que va cronológicamente. Pero este tiene que ver con el escogido, con el elegido. Es ese niño, dice, señorita o persona de última edad antes de envejecer. Es lo que significan en estos versículos esta palabra que dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y está hablando de esto, no de tanto físicamente. ¿Y por qué este tema a los seres humanos nos inquieta? Porque el paso del tiempo al ser humano le inquieta. O me van a decir que no, que está chocho. Uno va pasando, hay una edad que uno dice está bárbaro. Después ya, ya empieza uno se empieza a dar cuenta que el paso del tiempo es inevitable. Y tiene una repercusión física. Nos guste o no, nuestro físico empieza a decir, hey, se te está pasando los años. Y si uno ve el mundo entero, está supeditado a intentar detener que el cuerpo no envejezca más o que se mantenga de la forma intacta a no sé, porque encima no quiere los 5 años, la quiere de, no sé, 20. Quiere clavarse en 20. O sea, es hasta específico. Yo, aunque no parezca, físicamente seguirá el deterioro, pero yo encontré la clave, que ahora se las voy a explicar,
compartir claro, una cosa así, para lograr que esto, que uno no deja de ser, o sea, nuevo, fresco, novedad, puede ser en nuestro espíritu, ahora físicamente no, porque el cuerpo va en deterioro. Pero si esto puede ser una realidad en función de cuánto uno y cómo uno usa su propia voz. La voz que no se usa es una voz que se envejece. Aunque tengas 15 años o aunque tengas 55 o 85 años. ¿Por qué? Porque es un elemento que necesita salir, entrar el aire, salir. Cuando uno habla y uno canta, tiene todo como, ya lo vamos a ver después, hay toda una regeneración celular en el cuerpo. Y no lo digo yo, ni siquiera es que dice la Biblia puntualmente, son trabajos de investigación hechos de que por qué el canto, por qué el sacar sonido es tan bueno. No me acuerdo si se los dije, pero hay una mentira que nos creímos nosotros de que el hombre habla mucho menos que la mujer. Y psicológicamente hay hasta trabajos y te ponen, pero es una mentira, porque nuestro espíritu es igual mujer-varón. Y la cantidad de palabras que el hombre necesita son las mismas cantidades de palabras que la mujer necesita. Que no la saque toda de golpe, como que nosotros la mujer, y a determinado momento del día es una cosa, pero no significa que no tengamos palabras y que el varón no tenga palabras, porque eso ha generado tenerlo callado. Entonces hay hombres que han envejecido en su fisonomía física o en su espíritu por callarlos. Shh, vos cállate. Y la mujer, no. Entonces el hombre tampoco es como que se debe decir, bueno, no, la mujer, el hombre va, está bien, habla. Y como nos hemos creído, no, la mujer habla más y el hombre habla menos, esto es un problema. Mi papá siempre me cuenta de cómo él, en los eventos de hombres, al comienzo, hace 30 años atrás, cuando empezó con el ministerio, él se ha dado cuenta que los hombres se hablaban, pero hombres solos. Los hombres solos, tipo partido de fútbol. Y que cuando entraba una mujer, el hombre hacía esto. Entonces él empezó a darse cuenta que había algo ahí. En realidad es por cómo hemos concebido el hablar en relación al hombre y el hablar en relación a la mujer. Y como aceptamos como mentira esas cosas, el hombre tiene que hablar tanto como la mujer. Y hay que darle ese espacio. La mujer debe darle el espacio a que el hombre hable. Tampoco es, bueno, habla, dale. Da. Claro. Hay que esperar que el hombre hable cuando tenga ganas, o cuando quiera, cuando lo necesite, porque eso va a hacer que deje de envejecer internamente. Funcionamiento de la voz es cuando hay una voz joven, a nivel muscular, incluso en la etapa cronológica de la juventud, hay mayor osificación en los huesos y mejor tono muscular. Ya llega un momento que después ya empezamos a ver que se nos cae la pielcita, los músculos ya van perdiendo elasticidad, pero normalmente hay una etapa en donde el músculo y el hueso llega a su máxima osificación y fortaleza. A nivel respiratorio, los pulmones alcanzan lo máximo en funcionamiento mientras uno es joven. Ahora, ¿por qué quiero que vean esto? Porque ni bien esto uno lo puede encontrar en cualquier libro de anatomía y fisiología de la voz joven, de la voz de los jóvenes, mejor dicho, de alguna manera nosotros lo podemos mantener a través de nuestro espíritu. Es real esto. ¿Vieron? La Biblia dice que cuando el anciano cuando sea anciano va a reverdecer. Hay un montón de versículos que hablan de la importancia de cómo lo que estoy haciendo, por más que la edad que tenga, va a hacer que el sonido o que el cuerpo en sí mismo no decaiga tomando esto. A nivel emisor, la laringe y las cuerdas vocales alcanzan también su mayor tonicidad a partir más o menos de los 40, 45, 50. Las cuerdas vocales que no se han usado
fuerte o en un mecanismo activo, entran como a decrecer un poquito porque todo el sistema muscular empieza a decrecer. Entonces las cuerdas vocales también. Ya cuando una persona llega ancianita y tiene la voz así más temblorosa, tiene como pequeños cambios porque el músculo se ha debilitado. Ahora es a nivel físico, porque nosotros a nivel de nuestro espíritu, no dejando de estar en el propósito de nuestra voz, podemos mantenerlo. Y yo conozco de gente, yo nunca me voy a olvidar de un misionero. Yo tenía, no sé, 15, 12 años, él falleció después con los años, se llamaba Keith Benson. Bueno, ese hombre, así un hombrecito así, ojos celeste, a pesar de los no sé cuántos años que estuvo en Argentina, él siempre estaba trabado con el inglés y el castellano, nunca se le entendía del todo. Ahora, había algo que a mí me impactaba, que era el sonido de su voz. Hasta el último día que él falleció, tenía una voz firme, una voz que sonaba. Y uno podría decir, bueno, es norteamericano, tiene facilidad. No, los últimos 20 años los vivió acá y de alguna manera él en su castellano, mezcladito con el inglés, tenía algo en su sonido, pero para mí era propósito. Él no dejó de hacer lo que tenía que hacer con su voz. Por eso su voz sonaba más allá de un condicionamiento físico. A nivel resonancial también. Todos los espacios de la resonancia se encuentran mejor. Los órganos articulatorios también se encuentran mejor. El sistema auditivo se encuentra mejor, aunque este se empieza a deteriorar antes, que como dijimos en alguna de las clases, para que nuestro sistema auditivo fisiológico natural no se altere, lo tenemos que mantener en vigencia en nuestro espíritu. Yo tengo que mantener activado mi espíritu, mi audición en el espíritu, para que mi oído físico no se deteriore, porque una cosa lleva a la otra. El sistema endocrino, cada uno de los periodos hormonales también condicionan la producción vocal. De hecho, cuando los ancianitos ya, entre la menopausia y la andropausia en los varones, tienen todo ese influjo sanguíneo, la voz empieza a bajar, ¿sí? Empieza a perder los estrógenos y todo eso. Por ende, suena menos, pero es a nivel físico. Ahora, hay algo que nos hace a nosotros, que es la poción, ¿cómo decir? La clave, le digo yo, el secreto. La misma pregunta que me hizo Mauricio hace unos días, me lo preguntaron hace un tiempo alguien, que me decía, ¿cómo tenés tanta fuerza? O sea, ¿de dónde sacás tanta fuerza? Porque saben que yo duermo poco, pero siempre he tenido mucha fuerza, más allá del estado físico. Y para mí yo le encontré la vuelta a esto, por eso yo lo comparto, porque me parece que está bueno, y es una verdad bíblica, que con esa es la que hoy nos vamos a ir en nuestro espíritu. Porque creo que si nosotros podemos entender que nuestra voz tiene propósito, puedo sostenerla en el tiempo bajo ese propósito. Cuando yo sé que mi voz no tiene propósito, o no lo sé o no lo conozco, empiezo a callarme, total siempre habla otro, hay otro que canta mejor, hay otro que habla mejor, hay otro que enseña mejor, siempre, ¿saben qué? Siempre va a haber otro que lo haga mejor, siempre. Y como dice Mati, si no, hay un asiático que nos superó. O sea, es ineludible que siempre hay otro cercano o en un círculo más lejano que lo va a hacer mejor que nosotros, pero es propósito. Hay un depósito que Dios le dio al joven, que lo podemos tomar como joven, dentro de la edad que se dice que es joven, hasta los 21, o más o menos, ahí empieza, 25, 30, se dice que ya empieza el joven más adulto, a partir de los 30 empieza a ser joven adulto, hasta 40, 45 años, que ya después empieza a ser. Puedo tomarlo cronológicamente, pero van a ver que este versículo, la gloria de los jóvenes radica en su fuerza. Esa palabra jóvenes no tiene que ver con el significado fisiológico, sino que tiene que ver con esto del
escogido y el elegido. No tiene que ver exactamente como lo hemos tomado, como que, bueno, es joven. O sea, si vos ya tenés 45, entonces ya no sos más joven. O sea que este versículo no es para vos. Y en realidad sabemos que hay cosas que son muy exactas, pero hay otras, como estas, que tienen un montón de significados, que pueden ser tomadas por afuera. Si estamos afuera de los 45, es parte de la herencia que nosotros tenemos en nuestro espíritu. La gloria de los jóvenes radica en su fuerza. Y nos vamos a meter con esto. La palabra en la Biblia gloria tiene dos significados, tifará y kabod. Esta gloria es la que se relaciona mucho con la gloria de Dios, ¿sí? Con el esplendor, con el peso de gloria de Él. Esta palabra, tifará, bello, brillo, gloria, glorioso, hermoso, lengua, jactancia, relucir. Fíjense que acá aparece una palabra que uno diría que tendrá que ver la gloria con la lengua. Ya la vamos a ver. Hay dos versículos que esta palabra en los originales, en los más recientes dicen para que mi gloria, mi alma entone salmo, despierta gloria mía, despierta salterio y arpa, que yo despertaré la... En realidad el original es lengua. En lugar de gloria, la palabra original es esta, tifará, que tiene que ver para que mi lengua, mi alma entone salmos y no calle más, oh Dios mío, te alabaré para siempre. Lo estoy agarrando desde ese versículo, pero viene de antes. Despierta, lengua mía. Yo no entiendo por qué en el origen, por qué ahora dice gloria mía, pero sí lo entiendo porque está hablando de esta palabra. Despierta, salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Le está diciendo a su propia lengua, y la palabra lengua acá es literal, pero miren qué interesante. Esta palabra lashon, que está relacionada con habla, lengua de llama, entrada de agua, bahía, lengua de gloria. Es como si estuvieran cambiando los significados. Quiere decir que este versículo lo podría sustituir. La lengua de los jóvenes es su fuerza. Vamos a ir un poquito más. Me voy a la palabra fuerza. La palabra fuerza tiene como 3 o 4 significados. Yo puse estos. Poder, magnificencia, fortificar, fuerte. Os y coaj. Significa ser fuerte, esforzado, poderoso. Tiene todo más o menos que ver con lo mismo. Ahora, quiero que vean que esta palabra, simrat, utiliza acá fuerza, que es este significado. O sea, canción en este significado puede significar fuerza. ¿Entienden? Bueno, esto es más o menos lo que ya sabemos. Canción, lamentar, alabar, cantar, celebrar, todo lo que ya más o menos sabemos que es una canción. Pero lo interesante es que esto tiene su correlación en canción, cántico, fortaleza y fuerza. Hay algo, entonces vuelvo a sustituir. La lengua de los jóvenes es su canción, que hasta podríamos poner acá, es su sonido, es su poder, es su magnificencia, es su potencia. ¿Vieron cuando un joven sale a la calle? Sí, al aborto, sí, al aborto. Tiene mucha fuerza. No sería lo mismo si sale una ancianita, sí, al aborto. ¿Por qué? Porque fisiológicamente uno diría, no da la misma, no tiene la misma repercusión, esa es la palabra, el sonido de ese joven que está soltando un canto a una persona mayor o a un niño, aunque el niño funciona más o menos como una persona joven. Entonces, me voy ahora a la voz cantada. ¿Y por qué yo soy fans de que todo el universo cante? Como sea, pero que cante.
como dijimos, fuimos creados para cantar, no es exclusivo. Y yo moriré hasta que el Señor no me diga otra cosa diciendo lo mismo. La iglesia está tan, ¿cómo sería la palabra? Confundida con esto. Hay tanto de vos cantas lindo, vos cantas. Vos no cantas lindo, entonces vos no cantas. Vos tenés el talento, entonces a vos te ponemos a cantar. Vos debes tener talento para otra cosa, te corremos. Y ha generado tanto dolor. Aunque ustedes no crean, y yo los invito como ministerio, cuando ustedes tengan un músico, un salmista, escarben por ese lado. Entren a buscar en qué momento su quebranto, más allá de la identidad, el sexual, el emocional, también hizo meollo algo de un desplazamiento, o sea, es el espíritu de rechazo en él, hacia algo que él creía que podía hacer y que nunca le aceptaron, que podía. No saben la cantidad de personas que empezaron con algo que en la iglesia se les dijo no, porque vos cantás no tan bonito como el otro, se fueron y generó una huellita. De esa huellita se abrió puertas para otros quebrantos más grandes. Y se terminan sanando estos quebrantos grandes, pero no se llega a ese fondo. De esa persona que nos dijo, yo creo que les conté a ustedes, yo tenía 13 años, estaba con mi voz que no tenía voz, pero yo cantaba, había empezado con los tratamientos, y en plena reunión, un pastor se da vuelta y me dice, ustedes conocieron al pastor, deja de cantar que estás cantando muy feo. Posiblemente cantaba muy feo porque no tenía voz, pero era afinada, por lo menos algo le podía. Sí, espíritu de rechazo. ¿Qué hizo eso en mí? A mí me costó 15 años, no 15, 30, más, entender que Dios también me había puesto a cantar. Pero como este pastor me dijo, cállate porque estás cantando feo, fue como decir, ok, pero ¿por qué genera rechazo? Porque yo creía que tenía el talento. Entonces, como yo me creo el talento y él me dice que no, me hizo percha. Como le hacemos creer a la gente que tiene talento y que tiene el don del canto, cuando lo corremos, pero si es mi don, ¿cómo puede ser que no lo pueda hacer? No, entonces, a ver, vamos a igualar todo, no hay don ni talento, hay propósito. Y solo me mantuve firme porque supe que tenía propósito. Pero tuve que sanar eso, porque si no, ¿qué pasaba? Cada vez que me decían, está mal, yo volvía como, ok, no, bueno. Pero me llevó, ¿qué hizo en mí? Me cayó un tiempo, pero me hizo proactivo también. Dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Nunca más me van a decir canto feo. Me voy a poner a estudiar. Estudié como 250 años y algo saqué. Pero en realidad yo me di cuenta que si yo no recuperaba mi identidad, que la perdí en ese momento, más allá que yo estuviera canto, no me iba a servir, porque yo necesitaba volver a sacar mi sonido, más allá de lo que a mí me hayan dicho. Entonces, vamos a la voz cantada. ¿Qué hace la voz cantada? Es una actividad neuronal y cerebral que produce destellos de luz en nuestro cerebro y permite que se liberen endorfinas. Eso le pasa a todo ser humano, Sáquenlo del plano cristiano. Pensemos en todas las personas. Hay un aumento de glóbulos blancos. Se estimula el sistema sanguíneo y por ende hay una mejor oxigenación en todo el cuerpo. Hay un aumento de la resistencia y capacidad respiratoria. Las personas que han cantado desde siempre llegan a edades avanzadas con sus pulmones más agrandados, el diafragma más amplio y son los que mueren por cualquier cosa, menos por el sistema respiratorio. Son los que menos problemas de paro cardiorrespiratorios tienen por haberlo ejercitado tanto, casi como un deporte.
¿sí? O sea, no es simplemente decir, bueno, voy a cantar porque canto lindo. Hay algo en nosotros creado con el canto que nos dio la clave de alguna manera para mantener nuestro cuerpo sano, para mantener nuestro cerebro en funcionamiento, que se usa en un montón de lados. A las personas ancianitas, hay muchos hogares de ancianos que llevan una guitarra, va alguien, los hace cantar. Cuando el ancianito empieza a cantar, se empieza a sentir mucho mejor y los que si ya tenían que se iban a morir, no se mueren, pasan más días, más meses, porque esto se empieza a regenerar. El aumento de glóbulos blancos es absolutamente, ¿cómo se dice la palabra? Objetivo. O sea, se han hecho estudios de gente que canta y de gente que no canta. Y la gente que canta tiene un aumento de sus defensas mayor a la persona que no canta. Y no estamos hablando de gente cristiana. Imaginémonos nosotros, ¿cuánto más? Sacando nuestro sonido y nuestro canto de nuestro espíritu. Darle la orden. Yo cuando supe esto, ando, o sea, constantemente con estas 4 cosas, dale. Capacidad respiratoria te aumenta, sistema sanguíneo funciona, aumento de glóbulos, endorfina. O sea, sabiendo que nuestro canto a nivel físico produce eso, mi espíritu puede llevar a esos niveles a mi cuerpo y de alguna manera esto nos mantiene fuertes, nos mantiene más sanos. Entonces, si yo uno el sonido cantado, la voz cantada, con la adoración, es el complemento perfecto. De ahí que hay iglesias que uno podría ver el nivel de sanidad de la gente en el nivel de adoración que la gente tiene. Puede estar más o menos sana, pero canta. Ahora, la gente que canta y adora está más sana, o está más resistente, o se mantiene en un nivel de fe distinto al otro, que solamente canta. Entonces, eso también es tan hermoso. Nosotros estuvimos hace poco en una congregación y por ahí vamos a congregaciones y a lugares que uno se da cuenta, creo que lo conté en algún momento, cuando uno les dice, canten. Y se supone que hay gente que canta, porque a mí me llaman cantantes, los coros. Saquen sonido y te miran así como si vos les hablaras chino. Y uno se da cuenta que es su espíritu el que no tiene sonidos de su espíritu para sacar. ¿Sí? Hablar en el micrófono así que sale por Quede grabado. Sabés que mientras estás hablando, estoy realmente leyendo eso y me llevó a pensar que cuando uno está en situaciones de pruebas, porque lo he visto, lo he vivido, ¿cuál es la sanidad o dónde empieza la sanidad o la restauración? Es cuando uno empieza a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración te proyecta, o sea, te saca de la situación y te eleva a estar cerca a Dios, ¿no es cierto? O sea, como que si te sacara de la situación. Ahora, cuando vos estás hablando de eso, a mí me viene una palabra, o sea, me viene como el centro de lo que pasa en el espíritu, y es que la vida que está en nuestro espíritu, por eso dijiste que las personas no podían sacar sonidos, porque si su espíritu no está conectado a la vida, está muerto realmente cuando no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando vos estás hablando de esto de la voz cantada? Es que el flujo de vida empieza, es como que aumentás el caudal de vida en tu espíritu, es eso lo que el centro, entonces eso se va a la, o sea, digamos, el alma y el cuerpo es un reflejo de eso que está pasando, pero ¿qué es lo que pasa? Es eso, la voz cantada hace que la vida fluya de tal manera que
va a haber más fuerza, que va a haber sanidad, o sea, sin el tema de adoración, si sumamos el tema de adoración es más todavía, ¿no? Pero es flujo de vida, o sea, sentía eso, ¿no? Flujo de vida en el espíritu, que es como esos, dice la palabra, esos ríos de agua viva, que fluye, fluye, fluye. Entonces, por supuesto que el alma va a recibir eso y el cuerpo también. Perfecto. Y eso mismo es lo que produce la sanidad. De su interior correrán ríos de agua viva. La única manera de que corren ríos de agua viva es que lo saque del lugar donde está el agua viva. Si lo saco de los depósitos donde están, del alma nuestra no salen muchas cosas buenas, porque nuestra alma está siempre acá tras mano de nuestro espíritu. De ahí que cuando hay adoración verdadera, siempre hay algo de bueno en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sale mejor. Cuando la adoración no es buena, al contrario, hasta podemos salir como con dolor, con pesar. Uno sale como diciendo, ¿qué pasó hoy? Que en la adoración no estuvo como tenía que estar. Puede haber al frente alguna persona que esté cantando de su alma, entonces mi alma se entra a meter así en toda la angustia del otro y empieza a que recuerden que el cuerpo, o mejor dicho, el canto, funciona con algo que se llama empatía vocal. Porque estamos hechos para escuchar a Dios cantar. Mientras más yo escucho a Dios cantar, más me voy haciendo la voz de Él y a lo que su esencia es la que fluye a través mío. Como escuchamos poco a Dios cantar y el sistema de este mundo nos atomizó nuestro oído, siempre tenemos un cantante de referencia. Y los cristianos también, ¿eh? Nos encanta tener a uno como que el más grosso de todo. Y entonces al escuchar a esa persona, uno escucha y es impartido por lo que esa persona canta, por cómo esa persona canta, por el sonido que esa persona suelta, lo que le ocurre en el alma. Cuando una persona canta, uno podría darse cuenta, como les digo, qué estado está su alma o qué estado está su espíritu. Más allá de cuánto afina o cuánto no afina, ya estamos como en otro nivel del sonido. Por eso me gustó este versículo, dice, ustedes son la luz del mundo, o sea, cantando podemos ser la luz del mundo, que es lo que hicimos estas 3 clases anteriores, cantar sobre Noé, cantar sobre Edith, cantar, o sea, ser luz en algo que está un poquito oscuro. No sé si la solución es exacta, momentánea, pero si entra luz, y cuando entra luz uno puede pensar mejor, puede buscar la Biblia y encontrar otra cosa, tiene la capacidad de ver lo que antes no veía, capaz que no se solucionó nada, aunque la idea es que lo podamos solucionar, como dijimos, lo podamos crear, lo podamos formar, lo podamos construir, podamos hacer todo eso que hemos hablado, pero si no, somos luz, ya no más con la voz cantada. Por eso está bueno que cuando yo sé que tengo que ministrar a una persona de un dolor, un quebranto, todo lo que esa persona tiene, en algún momento hacerlo cantado, porque le voy a generar empáticamente al otro una reacción en su cuerpo y en su cerebro que hace que su sonido de la otra persona haya estado como estado. Hace esto. Despierta porque entró luz. El canto de alguna forma genera luz y esto, como digo, a nivel neuronal hay un destello de luz, como que se puso gente que canta y gente que no canta diciendo lo mismo. Supongamos, había uno de los estudios, a la persona que canta se le hace contar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro 1, 2, 3 hablando. Y cuando uno ve los estudios de encefalografía y otros más, es impresionante la conexión neuronal y destellos de luz que hay en uno y que no está en el otro. Entonces, por eso se usa tanto el canto con los niños también, porque es una cosa que el niño lo despierta, lo posiciona en otro lugar. Entonces, tenemos una manera de ser luz con nuestra voz cantada.
Entonces, el Señor, fíjense estos versículos, es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Dios es mi fuerza y mi potencia. Él fue para mí la salvación. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Fíjense cómo ahora la fuerza y canción están al lado. Entonces no solo soy luz y genero luz, tengo fuerza, literalmente. Tengo una fuerza física, fuerza en el espíritu y fuerza en mi alma cuando me pongo a cantar, cuando puedo generar sonidos cantados desde mi espíritu y en adoración, mucho más, hace que mi cuerpo empiece a generar fuerza que no tenía. Y vamos a ir a un último punto que es muy interesante. Dios es mi salvación, confiar en Él. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Se une una palabra más. Fuerza, canto, salvación. Fuerza, potencia, salvación. Fuerza, canción, victoria. Que la fortaleza, fuerza, está en Elohim. O sea, sabemos que la salvación solamente viene de Él. Y salvación también significa salud, desde la palabra Yeshua, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salvación, ¿verdad? Salvador también significa. Entonces, la gloria, la lengua de los jóvenes es su fuerza, es su sonido, es su canción. Hay una gloria en el joven en soltar su sonido, conozca o no conozca al Señor. El joven que diga algo o la voz joven que tenga la capacidad de soltar su sonido, algo va a generar. Y va este sonido a ser la fuerza de esta persona. Y ahora, ¿quién es la fuerza y quién es el canto? Es el Señor. Porque ni siquiera es fuerza propia, que esto es lo más apasionante de todo. Él es mi fuerza, esta fuerza que yo generé con mi sonido, es Él finalmente. Él es mi canto, mi salvador, mi salud. O sea que si yo quiero fuerza, le pongo canto, tengo salud, y es la gloria de la cual Dios ha aportado a una voz joven, que tiene la capacidad de funcionar bajo su propósito. Entonces, ¿no? Vuelvo. Ahora sería largo explicarlo, pero hay varios versículos que hablan. Este anterior me parece que era. Este versículo, Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. En última instancia o en primera, esa fuerza es Él en mí y esa canción es Él en mí. O sea, cualquiera que no conozca al Señor se puede quedar con que su sonido es su gloria, es su fuerza, va a salir a cantar y va a tener 2000 tipitos, 200.000 tipitos al frente, porque su sonido genera tal fuerza en la persona que lo escucha y el mismo que está cantando. Por eso los grupos, por eso esa cosa tan impresionante de seguir a alguien que canta. Va a estar toda la vida todavía eso, porque le genera al joven una fuerza que el otro le esté cantando y le esté, porque ese otro joven que está de este otro lado está cumpliendo su propósito, ser fuerza, generar fortaleza en sí mismo y la gente que lo está escuchando. Ahora, con Dios, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra canción y Él es nuestra salvación. Voy a ir cerrando con esto. Esto más o menos lo vimos la otra vez. El diseño que tenemos con este sonido, el correcto es edificar y el incorrecto es cuando nosotros destruimos. Bueno,
esto más o menos lo mismo, no hay problema. Con esto quiero cerrar. ¿Qué es lo que impide que la voz joven sea voz joven y no llegue a una patología? O porque no habla, o porque habla mucho, o porque no canta, o porque no o canta mucho, o canta mal. Hay cuestiones que empiezan en el espíritu. Primero el orgullo, ¿sí? El creernos que somos la voz del universo. Tarde o temprano, algo genera en nuestra voz, en nuestro sonido. Y es tan común, es una de las cosas más notorias cuando uno empieza a recuperar voces en lo natural. Hay una cosa así como diciendo, esto me lo dieron a mí y nadie me lo saca. Y después se sale. O sea, el Señor se va a encargar de alguna manera a algunos de quitársela para sacarse de ese orgullo. De ahí desobediencia. Tantas veces el Señor te dijo, shh, o al revés, habla, canta, ministra, el otro, habla, no, bueno. Esa desobediencia, que es lo que yo no me acuerdo si les decía a ustedes, esto que estamos viendo ahora, en nuestro espíritu provoca un desgaste en las cuerdas vocales, de manera directa. Que puede ser esto relacionado a las cuerdas vocales o puede ser relacionado a cualquier cosa. Una persona orgullosa tiene un sonido distinto a una persona no orgullosa. Una persona que sabemos que es desobediente a vos, tiene otro sonido. Tarde o temprano su voz se termina arruinando. Rebeldía. Que acá entra este versículo que sabemos. Como pecado de adivinación es la rebelión y desobediencia, como iniquidad, idolatría. Hay como un montón de cosas acá reunidas que hacen que esa voz que debía funcionar en el diseño correcto no está funcionando como tiene que funcionar. Uno de los principales es el temor. Temor a qué decir, temor a que suene feo, temor a no esto, o temor de toda forma y de todo color, hacen que la voz se empiece a apagar. Entonces las cuerdas vocales se cansan y fíjense que es lo que no permiten que la voz se mantenga vigente. ¿Qué es la palabra joven en última instancia? Es la voz que está vigente según el propósito por el cual esa voz fue creada. Que no la hace la edad en sí misma, sino que yo la pueda usar según su propósito. Incredulidad, cuando tenemos incredulidad en nuestra voz, algo le ocurre. Hay muchas personas que he tenido que trabajarle eso. El otro día tuve una chica que no hablaba prácticamente nada, y tuve que decir, Señor, ¿cómo empiezo? Yo tenía el estudio del médico, pero como yo sé esto, digo, o esto o algo nuevo que el Señor me muestre. Ella estaba tan convencida que su voz era lo peor que había en el mundo y no creía que Dios le había dado un buen instrumento, que se quedó sin voz, porque lo creyó siempre. Fue una cosa que ella se lo apropió de tal manera que cayó su sonido. Pero no cantás, no hiciste esfuerzo. No, me empecé a quedar sin voz. Porque siempre dije que mi voz es un asco, me decía ella. Y yo podía ver en el espíritu cómo las cuerdas vocales hacían así. O sea, si vos le decías a una parte de tu cuerpo que es un asco, una palabra tan despectiva, ¿qué empieza a hacer esa palabra? Pierde el agua interna, ¿sí? Como la agüita de las plantas. ¡Sos fea! La plantita. Háganlo al experimento para ver cómo funciona. ¿Cuánto más nuestro cuerpo? Cada parte de nuestro cuerpo fue hecha tan hermosa que si yo le empiezo a decir a mi cuerda vocal o a mi voz, sos un asco, sos horrible, no, porque tengo una voz muy fea. Yo lo he escuchado de la gente, y te llora y te dice, porque tengo la voz más fea del mundo. Bueno, a ver, vamos a empezar de cero. Dios no hace nada feo. Y uno empieza a meterse y empieza, y cuando empiezan a creer de que Dios, lo que Dios le dio para que usen, empieza a haber cambios. La voz empieza a funcionar mejor, es impresionante. Traumas de todo tipo, ¿sí? Es lo que impiden que esta voz joven cumpla su propósito y funcione para lo cual fue creada. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos y viuda, ni de sus huérfanos y viuda tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Fíjense este versículo, qué fuerte, ¿no?
Él no va a tomar contentamiento de los jóvenes ni nada por falsos, por malos, por bocas que hablan de propósito. O sea, cuando nuestra boca está fuera del propósito, empezamos a hacer lío. Tan simple como eso. Y es lo que el Señor nos tiene que guardar. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Fíjense que cómo se gime estando en silencio, porque es el gemido interno, ese llanto, ese dolor interno o llanto externo, pero que no tiene sonido en sí mismo, pero mientras guardé silencio. Quiere decir que el silencio no le es bueno a la persona. Por eso cuando uno tiene gente mayor, una vez, si viven solitos, hay que estar todo el tiempo tratando de que hablen. Cuando uno tiene niños, tiene que tratar que hablen. Los adolescentes, que como les decía la otra vez, que pasan días encerrados sin hablar, algo hay que hacer para que hablen. O sea, el Señor tiene que buscarnos, darnos la estrategia para que en algún momento saquen su solo monólogo. ¿Sí? No. Bueno. Sino que puedan sacar, porque si no, esto se está estableciendo, o mejor dicho, al haberse establecido, se está provocando que esa voz joven se empiece a machucar, a marchitar como una plantita también, ¿sí? Entonces, ¿quién o qué suplanta la voz del joven? Me voy rápido. Si ellos se callan, las piedras a lo largo del camino se van a poner a clamar. ¿A qué se le llama piedra a la Biblia? Hay implicancias literales y lo no literal cuando habla de personas, piedra fundamental, piedra testigo que oye, piedras de fuego, piedras vivas, se está refiriendo a personas, ¿sí? Cuando habla de piedras. Al corazón, cuando es un corazón de piedra. Entonces, esto que debería ser la voz que debería funcionar bajo el propósito, empieza a ser suplantada por piedras. Piedras que se supone que tienen que construir, que tienen que trabajar de manera correcta, empiezan a generar un cierre en la emisión de su clamor, de su sonido, o claman lo incorrecto. Siempre digo, y estoy convencida de esta realidad, cuando una voz se calla, hay otra que se levanta, en su antidiseño. Si esta persona tenía un diseño para hacer algo, hay una persona que se levanta con un antidiseño haciendo exactamente lo contrario, porque el diablo sabe perfectamente que esta voz callada a él le sirve, porque tiene otra que va a hablar lo contrario. Si esta tiene que hablar vida, se va a levantar una voz hasta muy parecida que hable muerte. Por eso no hay manera de que haya piedras que nos suplanten, ni personas, ni corazones, ni nada de todo eso. Termino con esto. Los muertos no alabarán a Jehová, ni cuantos bajan al silencio. Pero nosotros bendecimos a Jehová desde ahora y para siempre. Esa palabra silencio, que también se usa Seol, fíjense, no van a alabar los muertos, y ni siquiera está hablando de muertos físicos, porque si están bajando el Seol es porque están vivos de alguna manera. Estas personas piedras muertas, personas con corazones endurecidos, razonamientos entenebrecidos y construidos en tinieblas, argumentos mentirosos, murallas y refugios de tinieblas, mentalidad y corazón contumaz, estructura mental de religiosidad. Todo esto calla la voz y la tergiversa. Y el sonido que esa persona debería tener, que debería ser el joven, en su propósito, en su diseño, empieza a cambiar. Todo esto me cambia, más lo anterior, ¿sí? O sea, si ustedes no hablan, van a hablar las piedras. Así le dijo, ustedes no claman, las piedras van a clamar, las piedras van a decir lo que ustedes tendrían que decir. Pero el tema está que cuando somos piedras vivas, podemos decir lo correcto, pero cuando somos piedras muertas, funcionamos bajo nuestro despropósito, antidiseño.
Me llama mucho la atención este versículo que dice, y los jóvenes no cantan ni se reúnen los ancianos. Vieron que sabían que los ancianos en la antigüedad se juntaban en determinados lugares en las puertas de las ciudades para gobernar todo lo que ocurría adentro. ¿Cuál era la tarea de los jóvenes? Cantar, danzar, alegrar la ciudad. Es el diseño correcto. Que el joven use su voz en canto. Y acá no dice los jóvenes que cantan lindo, los jóvenes que son talentosos, o los jóvenes que el pastor le pidió que cantara. No, los jóvenes, la voz joven. Incluso esta palabra joven no está refiriéndose al joven físico, sino al joven de elegido, al escogido, al que uno se apropió para que funcione bajo ese propósito. Entonces, terminando, os he escrito a vosotros niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí tenemos esto como para decir, ok, niños, padres, jóvenes, entramos todos acá. La palabra de Dios permanece en nosotros, somos fuertes y podemos vencer al maligno. Con esta capacidad que en nuestro espíritu el Señor nos ha dado de que al funcionar con nuestra voz y no permitir que el quebranto nos opaque, nos achique, voy a volver a usar la misma palabra, nos marchite. Porque cuando, como les decía, la voz que no está funcionando en su diseño se empieza a apagar. Y aún puede hablar mucho, pero el sonido está como en una especie de oscuridad. Y si uno se pusiera a pensar, a ver, si tengo tal persona que el Señor no quiere saber nada, acuérdense la voz. O tengo tal persona que está en el propósito, escuchen la voz. Más allá del sonido fisiológico concreto, quiero que la puedan escuchar más adentro. Porque la idea de este curso, que terminamos en la próxima clase, que les voy a hablar un poco de la voz del hombre y la mujer, para entender hay algunas cosas para poder ministrar, y esa va a ser la última, que de esto hay mucho y uno podría estar todo el año, porque hay tanto de la voz, pero creo que con esto ya es necesario, es suficiente, entender que escucho una voz más allá de lo que escucho. Veo una voz más de lo que escucho. Y que hoy nuestra tarea es que hoy nos vayamos por un instante no pensando en el otro. Voy a pensar en mi sonido, en mi fuerza. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se cansan, andan y no se cansan, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Es una promesa. Tengamos la edad que tengamos. Y acá dice, se cansan, tropiezan, fatigan, pero dice que la gloria del joven es su fuerza, es su sonido. Quiere decir que cada vez que yo necesito fuerza, ahí les estoy dando mi clave. Yo me pongo a cantar. Es lo único que yo he encontrado de que hace muchos años, esté donde esté, sin instrumento, sin que suene bonito, ni tener una canción, pero empezar a cantar, empezar a hacer que todo mi cuerpo empiece a tener fuerza. Entonces puedo tener 95 años, yo voy a tener la misma pila que tengo ahora. Y no voy a estar enferma porque le estoy hablando a mi cuerpo a que todo este destello cerebral que genera fuerza, que regenera los glóbulos blancos, que genera endorfina, que la endorfina es la que mantiene cierto equilibrio también en nuestro cuerpo para algunas situaciones, se mantenga desde esto fisiológico y desde esto bíblico. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La lengua, el sonido, el canto que ellos saquen es su sonido, es su fuerza. Entonces puedo tener fuerza más allá de un horario del que me acueste,
más allá de una comida que no coma, más allá de una situación que me esté agobiando, puedo tener fuerzas físicas, más allá de la edad que tenga. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sabemos, ¿no?, que el águila a los 40 años rompe el pico, las garras y empieza como de nuevo. Bueno, el que sacia de bien tu boca. O sea que ni siquiera es mucho esfuerzo nuestro, no es propio. Es su canción, es su sonido el que genera en nosotros una fuerza física en el alma y en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Y como hacemos todas las clases, vamos a pedirle al Señor. Señor, vamos a llenarnos de su fuerza, que nos hace falta. Porque siempre hay alguna situación, o a ver, si somos concretos y más objetivos, yo diría que todo lo que nos pasa alrededor nuestro fuera de Dios está hecho para debilitarnos. El sol que nos molesta el calor, el frío que nos molesta el frío, el que no puedo comprar lo que quiero comer, que no puedo hacer lo que tengo que hacer, que no logro, que nos debilita. Y vamos perdiendo fuerza física. O al revés, hacemos tantas cosas. Nuestro cuerpo dice, basta. Y nos llega la noche que no da más. Yo aprendí a regenerarme internamente, más allá de lo que me pase, con sonido o audible o no, cantar adentro mío. Puedo estar cansadísima. A mí una situación que me cansa y me agota mucho es los días que yo doy clase en la universidad, el día. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana, que no es un problema, pero es tal la carga espiritual del lugar y el ver a las voces tan quebrantadas y el ver el dolor de la gente y el ver las situaciones, como yo les decía, yo los veo y a mí, Señor, me muestra cómo suena. Y a veces me agarro un nudo acá y digo, o me viene alguien a preguntar de algún trabajo práctico, yo estoy viendo su espíritu y me dan ganas de llorar. Yo salgo tan agotada. Pero yo aprendí a internamente por segunditos, o estar corrigiendo, o estar escuchando a la otra profe, cantar adentro mío, para no irme con ese agotamiento, porque la verdad me hacía muy mal y me agotaba la voz. Yo llegaba a mi casa difónica. Y ¿cómo es que difónica? Canto 80 horas, hablo 2 horas y no puedo funcionar. Aprendí a descansar en que el sonido interno, su canto en mí, me fortalece. Entonces, cada vez que nos falten las fuerzas, de toda forma y de todo color, o sea, nuestras fuerzas físicas, almáticas, yo lo compruebo mucho en la fuerza física, no dar más y solamente sentarme, acostarme, cantar cualquier cosa, un versículo, adorarle y empezar a notar literalmente que mi cuerpo pasa a otra dimensión del estado físico. Entonces, es raro que yo sienta así un agotamiento, como que no doy más. Es raro. Yo tengo pila, tengo. Porque encontré la vuelta a esto y le creí al Señor de que esto es una realidad. Yo dije, Señor, a ver, ¿esto hace que un joven brille? ¿Esto hace que una voz joven se mantenga vigente? No voy a dejar de cantar. No voy a dejar de sacar sonido. ¿Qué pasa más allá de tener una plataforma o no? De tener un micrófono o no. ¿Cuántas personas están envejecidas porque como nunca se les dio un micrófono, una oportunidad para cantar, dicen, no sirvo? Pero en realidad servimos para nosotros mismos. O sea, somos sanidad para nosotros mismos, porque Él es nuestra canción, nuestra fuerza y nuestra salud. Entonces, como Él es todo, lo tenemos todo implícito en nuestros sonidos. En simplemente por cantar, simplemente por soltar nuestra voz, ¿sí? Hace muchos años, el Señor me dio una canción cortita con este versículo de Isaías que dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová,
quien ha sido salvación para mí. Porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Esto mismo se lo vamos a declarar al Señor. Es literal el versículo. Y si nosotros hoy lo creemos, yo les puedo asegurar que su fortaleza y todo lo que nosotros ya sabemos de Él va a ser como habitual. Señor, no doy más, pero puedo más, porque ya lo tengo contenido en mi espíritu, para que no me falten las fuerzas. Estoy hablando incluso de fuerzas, principalmente fuerzas físicas, porque hemos visto que el canto genera algo en nuestra resistencia física, que hasta incluso en estudios se ha visto, dicen que lo ideal son las 8 horas para dormir, pero se han hecho unos estudios en Alemania que en lugar de dormir 8 horas, la gente duerme 4 o 6 y otras 2 o 3 canta. Y es exactamente lo mismo. Les sirve de la misma forma. Y no estamos hablando de cosas cristianas, Entonces, imagínense nosotros, ¿cuánto más podemos nosotros con la adoración generar fuerza, salud a nuestro cuerpo? Vamos a cantarle al Señor. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Señor, hoy le hablamos a nuestro cuerpo que esto tan simple de haber entendido que hay una gloria que vos le diste a la voz joven, que es cantar, que es sonar, que es clamar, que es funcionar en su propósito, mantiene en salud, en fortaleza el cuerpo. Señor, hoy lo queremos para nosotros. Yo lo quiero para mí una vez más. Lo quiero para mi cuerpo físico. Yo declaro, Señor, que esta fortaleza que has sido y sos y seguirás siendo es la que nos va a mantener con fuerza y rejuvenecidos como las águilas. Señor, entre nosotros no va a haber enfermos. Entre nosotros, en nuestras generaciones, no va a haber gente con sus voces calladas que terminan lastimando su cuerpo por haberse callado. Señor, hoy lo tomamos para nosotros, de manera personal, y también lo declaramos para los nuestros. Señor, nos metemos en tu fortaleza, nos metemos en tu fuerza y nos apropiamos de esta voz joven, esta voz que tiene propósito. Tendremos los años que tengamos, Señor, porque vos dispusiste el día que nacimos y el día que vos quitas tu soplo de nosotros. Pero mientras tanto, Señor, no nos va a faltar fuerza. Y cuando falte y cuando me parezca que no doy más, Señor, voy a recordar que tu canción en mí me mantiene con fuerza, Señor, en cualquier situación de la vida. Que puedo soltar mi voz y todo mi cuerpo empieza a escuchar al Creador como fue creado. Por eso todo ser humano canta, porque es la manera de mantenerse sano. Y vos sos nuestra salvación, vos sos nuestra fuerza, vos sos nuestra canción.
Y cuando podés sonar a través de nuestro cuerpo, todo cambia en nuestro alrededor. Porque mi fortaleza y mi canción eres tú, quien has sido salvación para mí. Porque mi fortaleza y mi canción eres tú, quien has sido salvación para mí. Tú eres mi fuerza, tú eres mi canción, tú eres mi salud, Señor. No necesito nada fuera de ti, porque todo está en ti, Señor. Porque mi fortaleza y mi canción eres tú, Señor, quien eres salvación para mí. Porque mi fortaleza y mi canción eres tú, Señor, quien eres salvación para mí. Para mí eres, Señor, quien eres salvación para mí. Tú eres mi salud, Señor, quien eres salud para mí. Quien eres todo, Señor. Llenamos nuestros depósitos de fuerza hoy, exaltando tu nombre, levantándote en alto a ti, Señor. Tú eres todo en mí, Señor. Y nuestros cuerpos te reconocen a ti, Señor. Y nuestras mentes se llenan de tu fuerza, oh, Señor. Todo, Señor, todo. Eres todo, Dios. Todo eres, Señor. No hay otro como tú. Y hablamos a nuestros sistemas, que en los próximos días, al reconocer nuestra voz, sean sanos si están enfermos. Sistema óseo, sistema muscular, sistema circulatorio, sanguíneo, digestivo, endocrino. Cada sistema, Señor, que tiene un propósito delante tuyo, sea restaurado al diseño original. En la medida que cantamos y en la medida que soltamos nuestra voz, Señor, seamos sanos y aún podamos prevenir enfermedades que quieran venir en nosotros. Señor, declaramos tu salud en nosotros. Es suficiente tu canción para mantenernos sanos, para mantenernos fuertes, Señor. Eres todo, Dios, y mi canto está en mí, mi canto, sonido está, sonido.
Señor, para que sean luz a las personas que nos rodean, Señor. Con solo soltar un versículo, con solo soltar una canción, Señor, que seamos luz. Es lo único que queremos, Señor, en esta tierra. Hacer tu voluntad. Permítenos sanar más, restaurar más, construir más, solo con nuestra voz, Señor. Que sea una realidad tu canto en nosotros y que provoquemos canto en otros. Que provoquemos que otros canten de libertad, canten fuera del dolor, fuera de la necesidad, Señor. Si nosotros podemos entenderlo y vivirlo, es más fácil para poder trasladarlo en otros, Señor. Señor, danos discernimiento para ver una voz envejecida y quebrantada. Danos la capacidad de poder verla en el Espíritu y poder sacar sus sonidos y de esa manera que esa persona sea absolutamente restaurada, Padre. Gracias, Señor, por este recurso tan precioso que tenemos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Con todo lo que somos, te amamos, Señor. Con todo nuestro cuerpo, te amamos, Señor. Con todos nuestros pensamientos, te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Bendito eres. Amén, Señor. Amén. Si esto lo empezamos a hacer más allá de lo que un entorno nos lo habilita, ¿qué entornos son habilitantes? Una reunión, una convocatoria en donde tengo linda música. Si yo lo puedo empezar a hacer en otros ámbitos, se empieza a hacer una realidad. Y créanme que literalmente las fuerzas no faltan. Y cuando faltan, son 2 segundos que hasta yo lo hago acostada. Me acuesto, le hablo a todos mis músculos y digo, vamos chiquitos, a cantarle al Señor. Y me levanto fresca como una lechuga, pero porque yo lo creí y porque estoy convencida de que voy a morir de viejita, o cuando el Señor quiera, pero fuerte. ¿Sí? Chusita, todo porque no nos queda otra. No me pienso inyectar nada, así que quedará como está, pero con fuerza. ¿Sí? Yo he visto viejitos así hermosos que uno dice, ¿por qué tiene tanta pila? Creo que le encontró la vuelta a esto.
a no callarse, que su sonido sea cuando tiene que ser. Yo tengo mis dos abuelas, que son el ejemplo. Una falleció muy joven, pero era una persona con tanta angustia que nunca hablaba y jamás cantaba. Y otra todavía está viva y ella canta todos los días, tiene 96 años, se ha quebrado 7 veces más o menos, flaquita, así como la mitad de yo, de mi cuerpo en general, así mitad. Y él canta todos los días, ella se pone a cantar. Yo dije, abuela, si vos te querés morir, creo que ya tengo la clave. Porque ella le dice, Señor, me quiere con vos. Pero ella no deja de cantar. Entonces ella dice, hoy siento que estoy más fuerte. Sí, abuela, ¿por qué no paras de cantar? Ella está en la cama y sigue cantando. Entonces yo digo, si ella le encontró la vuelta sin saber muchas cosas, y yo sabiendo, digo, bueno, entonces allá voy. Entonces, tenemos fuerza en Él. En última instancia, ni siquiera son nuestras fuerzas. Porque dice, no es por fuerza, es por mi espíritu. O sea que su espíritu en nosotros, el que nos da las fuerzas, que nos rejuvenece como las águilas, y es la gloria y es la luz que yo puedo mostrar al mundo. ¿Sí? Amén. Nos vemos en la última en 15 días.